Hola a todos. Tenemos hoy un programa muy especial con una persona que para mí es muy importante en mi vida. Puede sonar a peloteo, pero cuando la conocí era de una forma y después pude cambiar. Y también es una persona que yo considero que puede ser el ejemplo de que el destino para muchas personas está marcado y que si te vas a desviar un poquito, te da el empujón en el camino correcto. Y esa persona es Javier Pérez Campos. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, con muchas ganas de verte, de hablar contigo, porque además sabes que antes de la pandemia nos vimos ahí Sí, alguna que otra vez, tuvimos la suerte de compartir días muy intensos, muy emotivos, y claro, ahora se está produciendo el reencuentro con mucha gente y bueno, pues tenía muchas ganas ahí de verte cara a cara. sí, ha costado un poco y ya vi que ayer, por ejemplo, te juntaste con Paco Pérez Caballero, que, Sí. que sois las dos personas que siempre me parece una tontería, pero siempre me he dado cuenta, sois las únicas personas que para nombraros se usan nombre y los dos apellidos. Javier Pérez Campos y Francisco Pérez Caballero. Sí, yo Es, creo que como Pérez es un apellido tan común, pues no queda otra, ¿no? Que recurrir al segundo apellido. Y además hay quien piensa que somos primos por el Pérez, porque compartimos el Pérez. Hay quien piensa que, claro, yo Campos, pues María Teresa Campos, también de la tele, donde trabajó Paco. Con lo cual sí, siempre hay como mucho vínculo, mucha leyenda urbana. Y yo prefiero no desmentir, me gusta ahí que quede en el misterio. Cuando hay un rumor, ¿no? En el mundillo del misterio, que si yo soy familia de las Campos. sí, Y bueno, yo nunca ni lo afirmo ni lo desmiento, ahí lo dejo, ¿no? Que cada uno piense lo que quiera. efectivamente, que cada uno divague lo que quiera. ¿Y qué te parece eso de el destino? Bueno, el destino al final es un tema que es muy recurrente, que está constantemente dando vueltas, ¿no? Y que en el fondo tiene que ver con la trascendencia, con el sentido del hombre, con el sentido de la vida. Y yo no creo en el destino como algo inevitable. Bueno, inevitable es la muerte a la que todos vamos a llegar, ¿no? Pero no creo que el destino sea algo que nos empuja constantemente y que nosotros somos incapaces de decidir. Lo que sí creo es que cuando uno toma una decisión con fuerza, con firmeza, cree en ella y apuesta por ella, habrá ciertas señales que a uno le van a ir indicando por dónde tirar, ¿no? Por dónde guiarse. Eso no quiere decir que tú vayas a conseguir lo que te propongas, porque eso es una cosa quizá demasiado ligado a la ficción a veces, ¿no? Porque yo podría haber querido ser astronauta, pero seguramente lo habría tenido muy complicado, ¿no? Pero Sí. quizás si hubiera soñado con ello de manera, ¿no? Como muy fuerte, habría hecho todo lo posible por llegar ahí, ¿no? Y quizá me habría acercado. En fin, lo que creo es que el destino no es algo inevitable, es decir, no, todos tenemos la posibilidad de elegir, de cambiar, de modificar, pero sí creo que efectivamente, bueno, pues hay ciertas señales que si uno sabe interpretarlas, sabe guiarse por ellas, le acercarán a eso que uno se propone. Claro, si alguien tiene, que no creo que nadie conozca ya a estas alturas la historia, es el destino de casi Javi Pérez Campos no hace periodismo. Y se Sí, encuentra que es una posibilidad entre mil millones con Iker y Carmen en Gran Vía de casualidad un día cualquiera. O sea, eso es para mí lo que considero que el destino a ti te tenía encauzado a estar hoy aquí y a trabajar donde estás trabajando ahora. sí, la verdad es que esa es una historia como muy mágica, ¿no? Porque yo soy un chaval, un niño de Ciudad Real, yo nací aquí en esta ciudad, no tenía ningún contacto, ningún familiar periodista. Hay un libro que me cambia la vida, que es Enigmas sin resolver, que lo tengo por aquí, fíjate. Este libro lo tenía mi tío en su biblioteca. Este es el mismo libro que tenía mi tío físicamente, el libro que a mí me hizo enamorarme de este oficio que es el periodismo de misterio, ¿no? Yo con 13 años veía este libro en su biblioteca, lo cogía, lo ojeaba y me fascinaban las historias, ¿no? Las fotografías, los documentos, cómo un periodista se obsesionaba por una historia y dejaba todo, fíjate, ahora que estamos en las fechas de Navidades, había una anécdota que cuenta Iker en este libro que es como toda su familia le está esperando a la mesa en Nochebuena para cenar y él está saltando para entrar en la Torre de Ochate, ¿no? En una noche de Sí, lluvia, todo embarrado. Y a mí eso me enamoró, literalmente. Es decir, me hizo pensar,
uno puede dedicarse a esto, ¿no? Yo cuando era niño y vi Twister quería ser cazatornados, pero cuando leí este libro y supe que en España no había tornados, pues dije, entonces quiero dedicarme a esto, yo quiero ser como este periodista, como este loco que va por ahí buscando historias. Bueno, se producen una serie de cosas, yo voy escribiendo, empiezo a investigar en mi ciudad y efectivamente digo que quiero estudiar periodismo, me voy a Madrid a estudiar periodismo. ¿Y qué sucede? Que yo tengo ahí una adaptación muy complicada. Madrid es una ciudad que me sobrepasa, que no me gusta. Estoy en un colegio mayor donde me hacen unas novatadas que más que novatadas son putadas gordísimas. Muchos chavales que llegamos allí, muchos se empiezan a ir a sus casas, no aguantan esas torturas, porque algunas de esas novatadas eran torturas. Sí, se Y pasan. yo soy uno de esos chavales. Yo digo, mira, me voy a Ciudad Real, estudio Derecho, dejo el periodismo, no quiero saber nada de Madrid, no soy para esta ciudad, ¿no? Y la última tarde, recuerdo que era un jueves por la tarde, yo ya tenía los billetes de tren para irme el viernes por la mañana a Ciudad Real, tenía la maleta hecha y digo, ¿qué hago? Bueno, pues me voy a Gran Vía y me despido un poco de esta ciudad que ha podido conmigo, ¿no? Son las 7:30, 8 de la tarde, un jueves, como digo, y cuando estoy cruzando un paso de cebra, el que conecta Gran Vía con Callao, en ese paso de cebra, entre la multitud, me encuentro allí con Iker y Carmen, de frente venían, y nos quedamos como, hostia, qué bueno que hacéis aquí. Yo hacía millones de años que no les veía, ¿no? Hacía años que no les veía porque había estado yendo a Milenio 3 a hacer alguna colaboración con ellos, pero cuando llego a Madrid a estudiar y demás, entre unas cosas y otras, no nos habíamos visto, ¿no? Hacía años, ya te digo, 2 años yo creo, un año y medio. El caso es que, bueno, vamos a la acera, empezamos a charlar, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, pues mira, bien, yo no les cuento nada, de cómo estaba en ese momento. Entonces ellos se marchan y claro, yo me quedo allí parado en la Gran Vía diciendo, joder, estaba a punto de abandonar este sueño y me encuentro precisamente con la persona que había provocado inconscientemente que yo estuviera en Madrid queriendo estudiar periodismo, ¿no? Entonces recuerdo que llamo a mis padres y les digo, oye, cancelad los billetes, ya veré cómo lo hago, pero me voy a quedar en Madrid, voy a estudiar periodismo. Y así fue, y fue a raíz de ese encuentro. Ese encuentro fue mágico, pero también te digo una cosa, Pablo, si yo no tuviera la mentalidad mágica de interpretar las cosas que suceden de manera casual como señales, seguramente, en vez de haber tomado aquello como una señal, pues me habría ido a mi casa, ¿no? Y habría estudiado Derecho y a lo mejor hoy no estaría aquí. Es decir, que la mente y la manera de interpretar la vida también nos modifica el camino y va cambiando quiénes somos. Y yo creo, sinceramente, que observar la vida con ojos mágicos, siempre con la posibilidad del milagro o aceptando que pueden ocurrir cosas mágicas, a pesar de que ocurren cosas horribles, de que la vida muchas veces es una mierda, que ocurren cosas muy tristes, muy desagradables, que las casualidades a veces también son para el mal y eso no hay que olvidarlo, pero para luchar contra eso hay que recurrir al entusiasmo, a la posibilidad del milagro, a la poesía, a la fascinación por todo. Y eso es lo que hace llevadera la vida, ¿no? Bueno, pues evidentemente ese encuentro fue, como tú decías, uno entre un millón. Yo no me he vuelto a encontrar a Iker y Carmen en la Gran Vía nunca más desde entonces. Y bueno, pues efectivamente, aquello seguramente tuvo que ver, bueno, seguramente no, aquello tuvo que ver con que yo hoy esté aquí. Claro, el destino al final te pone las señales, tú necesitas darte cuenta de ellas y porque tampoco te va a dar un coscorrón y decirte al oído, no, tienes que seguir, o sea, tienes que interpretarlas y tener el gusanillo dentro, porque si no tienes el gusanillo, Sí, yo creo que luego además dices, por derecho, ¿qué mal me da si no pasa nada? hombre, aquello, fíjate, fue una casualidad muy bestia, muy bestia. Otras veces son más sutiles, ¿no? Pero como digo, también depende de cómo uno lo interprete, ¿no? Y cómo interprete esas casualidades. Pero yo creo sinceramente, porque he conocido a mucha gente que cuando está en el camino y cuando tiene un sueño y ganas de hacer algo, suceden mucho estas cosas. Es algo que ocurre de manera recurrente y a veces lo que sucede es que no estamos dispuestos a verlo, ¿no? Y no miramos hacia ese lado o no lo interpretamos de esa forma. Yo, por fortuna, pues estuve bastante atinado, creo yo, porque eh, era mi sueño de verdad, trabajar en esto, dedicarme a esto, pero en un momento dado, en un momento muy puntual, una serie de circunstancias nublaron ese sueño que yo tenía, pero al final lo miras con perspectiva y te das cuenta de que eso que sucedió no tiene ninguna importancia, que era un bache del camino y que en el fondo las historias del camino del héroe, de las que habla Joseph Campbell, que es un mitólogo que a mí me encanta y que siempre referencio,
las aventuras heroicas, entendiendo lo heroico no como una batalla de caballerías, no, entendiendo lo heroico como el peregrinar propio de una persona en su día a día, que eso ya es bastante heroico, bueno, pues está lleno de baches también y de circunstancias que uno tiene que saltar, que tiene que saber mirar y que tiene que reconducir para de alguna forma llegar a ese destino, a esa meta que uno tiene. Ah, y yo creo que al final acertaste de pleno, cumpliste tu sueño, Milenio 3, Cuarto Milenio, Milenio Live, 6 libros, o sea, yo creo que mal no va la cosa, o sea, has cumplido tu sueño, ¿o te falta alguno? Bueno, es importante tener sueños constantemente, ¿no? Yo tengo como muchos proyectos, muchas ideas, muchas ganas de hacer cosas y eso nunca hay que perderlo, ¿no? Y hay veces que uno se puede acomodar porque piensa que ha cumplido sus sueños. Para mí, imagínate, un chaval que con 20 y pico años empieza a trabajar en el programa que le encanta y le apasiona, rodeado de compañeros que le flipan, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo voy a la redacción de Cuarto Milenio, porque ya Iker me ha llamado y me ha dicho que quiere que forme parte del equipo y tal, pues yo ese primer día iba cargado de libros, el libro de Paco Pérez Caballero, el libro de Santi Camacho, el libro de Iker Jiménez, un libro de Carmen Porter, iba en mi mochila lleno de libros, oye, ¿me podéis firmar estos libros? Y era como, me miraban como, pero bueno, aquí tenemos a un fan más que a un compañero de trabajo, ¿no? Y la siguiente vez que vi a Iker le llevaba otro libro y oye, nos hacemos una foto y tal. Y entonces yo decía, joder, la verdad es que ¿en qué momento voy a empezar a ver esto con naturalidad? Y Claro. voy a dejar de ver a mis compañeros pues en un púlpito, ¿no? En un altar, porque yo los tengo a todos todavía hoy en un altar, ¿no? Porque creo que son gente consagrada, que sabe muchísimo cada uno de su ámbito y de los que aprendo día a día, ¿no? Y es bonito el no perder nunca esa perspectiva. Yo estaba deseando perderla cuando entré allí a trabajar porque quería medirme un poco como de igual a igual, ¿no? El decir, yo aquí soy uno más. Y efectivamente, soy uno más, pero no pierdo la perspectiva de que puedo aprender muchísimo de cada uno de mis compañeros, ¿no? Y me sigo sintiendo afortunado y yo creo que es bonito estar en esa onda, ¿no? El no perder de vista que uno tiene mucha suerte y intentar salir de la rutina, porque a veces puede pasarte que, bueno, pues tú vas haciendo tu labor, la vas desempeñando día a día, vas cogiendo cierta soltura con los años y hay cosas que ya te salen solas, pero hay que huir de eso, ¿no? Hay que huir de las fórmulas, hay que intentar reinventarse, cambiar, modificar. Si este tema ya lo has enfocado de esta manera, pues vamos a empezar a contarlo de otra forma, o vamos a apoyarnos en la recreación, o vamos a cambiar el guión y en vez de empezar de este modo, voy a empezar con una voz en off que habla de esta forma. En fin, yo creo que es interesante el huir de las fórmulas y el buscar siempre el cambiar, ¿no? El encontrar nuevas formas de comunicar. La verdad es que sí, pero yendo a tus orígenes, porque el otro día es cierto que yo empecé tarde con Milenio 3, lo encontré tarde porque no tenía nadie en mi ambiente que fuera fan del misterio, entonces yo era el de los fantasmas en el colegio. Era el ikeriano, El algo rarito, así. ¿no? El rarito que veía cosas de fantasmas. Y el otro día yo tengo todos los programas de Milenio 3 y me los pongo para dormir. Pero la voz de Iker quiere decir que si el tema lo sabes y tal, te relaja mucho. Y el otro día escuché tu nombre como que le habías enviado bombones o rosas al programa y me quedé con la copla. Dije, este ya empezaba de pequeño, a pico y pala, porque tenía claro que tenía que acabar allí trabajando. Y luego, en Ciudad Real, si no recuerdo mal, también participaste cuando fueron en directo allí. Yo creo que ahí es cuando se dieron cuenta de este tío da mucho miedo, nos está mandando cosas y o lo contratamos o nos mata a todos, ¿no? Eso es algo que he hablado muchas veces con Carmen, ¿no? De ¿en qué momento pensasteis en mí? O sea, ¿lo hicisteis por miedo? ¿Porque visteis algo? No, pero imagínate, claro, yo era un chaval, en ese momento yo creo que tenía 15 años y yo me sentía como muy agradecido, ¿no? Por esas horas que nos hacían pasar en Milenio 3. Hablamos de cuando el programa de la radio se emitía los viernes por la noche y los domingos de madrugada, los domingos de 3 a 4 de la mañana, Sí. cuando no existían los podcasts todavía y no se podía descargar de manera fácil por internet. ¿Y yo qué hacía? Me ponía una alarma a las 3 menos 10 de la mañana para despertarme, escuchar el programa y a las 4 cuando terminaba volverme a acostar y a las 7:30 estar despierto para irme al cole. O sea, imagínate, ¿eh? Las cosas no eran tan fáciles como ahora, No. que puedes escuchar las cosas cuando quieras. No, De antes, hecho, había que estar escondido, porque yo me acuerdo que me escondía para escucharlo. Para claro, que mis padres no me echaran la bronca.
es también la magia de las cosas, cómo se envuelven en el halo del misterio y, oye, tienes que esconderte, ¿no? Pues, oye, qué guay, ahí la típica escena de Stranger Things, el chaval entre las sábanas, ¿no? Pues era un poco así, ¿no? Entonces, claro, ten en cuenta que ese esfuerzo que tú hacías como oyente lo hacías porque te sentías parte como de una comunidad y para mí, oye, pues fue importante. Y con una paga que yo tenía cada semana y dando clases de inglés, es que yo siempre he sido como muy resuelto, no me ha gustado que me den las cosas hechas. Daba clases de inglés a un chavalito muy pequeñito y con eso me ganaba un dinerillo y con ese dinero que iba ahorrando, pues compré una pedazo caja de bombones y la envié a la cadena SER al nombre de Iker Jiménez y de Carmen Porter para todo el equipo. Y lo hice con el absoluto amor más incondicional del mundo, como un agradecimiento de este chavalito de Ciudad Real, que además lo que ha visto en su entorno es que cuando alguien está agradecido regala bombones, ¿no? Y manda unos bombones. Bueno, pues eso es lo que yo hice al equipo y les hizo como mucha gracia y lo mencionaron, ¿no? Y entonces, bueno, yo guardo esos recortes que tú has escuchado, los guardo ahí con mucho cariño, o cuando enviaba algún SMS al programa. En fin, antes ser oyente es curioso, pero requería un mayor esfuerzo, ¿no? Cuando querías mandar un mensaje al programa, tenías que gastarte el dinero y te gastabas 2 euros en enviar, eso es, palabra clave milenio, ¿no? Y enviabas lo que tú quisieras. Y es una cosa como, bueno, pues requería un esfuerzo y es impactante también cuando te das cuenta la afluencia, la cantidad de seguidores que tenía Milenio 3, la cantidad de mensajes que recibía cada programa. Es decir, el apoyo entonces no es el apoyo de ahora, ¿eh? Sin quitar, por supuesto, mérito al apoyo que se hace ahora a los programas, que es brutal. Pero el apoyo de entonces, que era gastarte dinero, levantarte de madrugada para escucharlos, es que era una cosa muy bestia y tiene mucho mérito lo que se consiguió con ese programa. ¿Tú te acuerdas exactamente de tu primera intervención en Milenio 3? Sí, claro, claro que me acuerdo. Mira, la primera intervención fue en Puerto Llano, durante un programa en directo de Milenio 3 que se emitía allí. Y entonces Iker me escribió y me dijo que quería que subiera al previo, digamos. El previo es una cosa que se hacía antes del directo, solo para la gente que estaba allí, a contar la historia de la demolición del edificio de la Atalaya, que era un edificio con fantasmas que había en Ciudad Real. Y bueno, pues yo subí allí a contar mi historia. Termina el previo, quedaban como 15 minutos para el programa en directo, y entonces viene un vigilante de seguridad y me dice, ¿es usted Javier Pérez Campos? Digo, sí. Y me dice, mira, quiere Iker Jiménez que vayas al camerino, que quiere hablar contigo. Entonces, claro, yo me quedo helado, ¿no? En plan, ¿qué pasa? Voy para allá. Y bueno, fue amabilísimo. Yo tenía 16 años. Creo que ese corte, ese momento del previo de Puerto Llano estuvo hasta hace poco en YouTube. Yo salía con un jersey naranja butano, pelo de punta. eh, Estaba ahí como impactadísimo ante 2.000 personas, ¿no? Pero él fue amabilísimo diciendo que había contado las cosas muy bien, que le había gustado mucho, que le molaba cómo hablaba, que, bueno, pues que teníamos que hacer cosas juntos, ¿no? Es un ejemplo de lo generoso que es siempre con con la gente que está empezando, ¿no? Y que no siempre ocurre en el misterio. Yo había tenido malas experiencias con algunos popes del misterio que, bueno, se rieron un poco de mi trabajo, ¿no? De chaval con 15 años, me ningunearon con su sapiencia, bueno, haciéndome ir a trabajar, hacer una serie de escritos para su revista y cuando entregaba el material nunca más se supo, ¿no? Y bueno, son cosas que se te quedan en la manera de actuar y entonces tú dices, mira, no quiero ser como ese tío. Y de repente a mí me sorprendió mucho que Iker, que es un tío que ya estaba en la cresta de la ola con Milenio 3, pues de pronto me llamara y actuara de una manera tan dándome aliento, ¿no? Alentándome a seguir haciendo cosas y me sorprendió mucho, sinceramente, ¿no? Y esa fue la primera intervención. Después me llamó porque yo escribía algunos artículos, algunos reportajes para su página web. Hice uno sobre el reportaje sobre el sanatorio maldito de Waverly Hills en Estados Unidos, vinculado con la peste. Bueno, un lugar encantado, le gustó y me llamó para Milenio 3. Hice ahí una conexión en la radio y a partir de ahí empezó a ir todo rodado, ¿no? Hasta que ya de pronto pues me incorporo al equipo de Cuarto Milenio, me incorporo oficialmente a Milenio 3 y empezamos a trabajar juntos de manera un poco ya más rutinaria, digamos. Sí, porque espero que no me demanden por derechos de autor, ¿vale? Pero, y si no me equivoco, y si me equivoco me corriges, el 6 de septiembre de 2009, sobre las 3:30 de la madrugada, más o menos, sonó esto. A ver si lo pongo. Esta noche está con nosotros un compañero, un joven compañero,
pero que estoy seguro que dará mucho que hablar en la divulgación de estos temas. Está estudiando periodismo, hace mucho que siente pasión por los asuntos que se escapan de lo ordinario, pero en este caso es que son cicatrices de piedras reales en algún sitio de España. Es lo que nos interesa. Javier Pérez Campos, amigo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Iker. La Cruz del Fantasma. La Cruz del Fantasma, una leyenda preciosa y a la vez sangrienta. ¿Fue esa tu primera intervención oficial o me he equivocado? ¿Cuál es? Es que yo no lo estaba escuchando, ¿eh? No he podido ¿no lo has escuchado? No, no he podido escucharlo. Oh, ¿por qué? Bueno, cuéntame si no. La presentación de la Cruz del Fantasma. La Cruz del Fantasma, que bueno, esa sería de las primeras, aunque antes ya había hecho alguna otra. Sí. Yo creo que la primera es Waverly Hills, este sanatorio inmenso. Después hice una cosa sobre el Hospital de Alarcos, de Ciudad Real también, un hospital abandonado, en la Noche de los Oyentes, por cierto, una noche muy interesante en la que nos invitaron a varios oyentes a escuchar el programa en directo, viendo cómo se hacía Milenio 3, ¿no? Y bueno, yo creo que esas fueron las dos primeras. Luego ya llega La Cruz del Fantasma, efectivamente, que es un reportaje que pude hacer con Pablo Villarrubia. Yo antes de empezar a trabajar en Cuarto Milenio fui colaborador haciendo algunos reportajes, viendo cómo se hacían, cómo se trabajaba, cómo eran las gestiones y bueno, pues aprendiendo, ¿no? Aprendiendo mucho. Claro. Los ruidos que se van a oír es que las obras, eso no puedo evitarlo. Bueno, dan un poco de ambiente también. Sí, está un bien. poco. Lo decía porque justo te lo quería poner y en principio tenía que haber oído, pero bueno, como estamos teniendo tantos problemas, vete tú a saber, porque es el que dice Iker Jiménez que te incorporas oficialmente al programa. Sí, sí que es cierto que antes habías hecho, pero ese es el corte que había conseguido encontrar yo. Y en el que se te ve todavía ahí como nerviosillo, como aún te cuesta, claro, porque es como cumplir tu verdadero sueño. O sea, tiene que ser algo espectacular. Cuando me oigo, me doy cuenta de lo generoso que fue Iker al permitirme entrar en directo en los micrófonos de la cadena SER, ¿no? Porque estoy ahí con esa voz temblorosa, sin saber muy bien por dónde tirar, sin saber muy bien cuándo va a entrar el corte. Además, ten en cuenta una cosa que a mí lo cuento mucho, ¿no? Pero cuando yo voy a entrar por primera vez en el estudio 1 mítico de la cadena SER, Milenio 3, voy con mis papeles, con mi guioncito, todo perfectamente anotado, y entonces Iker me dice, oye, no, ahí no entras con un guión, eso te lo tienes que aprender, tú te lo empollas, me lo cuentas como quieras, si quieres anótate alguna fecha, algún nombre, algo que... Pero un guión y que tú me leas, no lo quiero. Y claro, me desmoronó todo, ¿no? Pero es la manera que Iker tuvo y que Iker tiene en el fondo de comunicar, ¿no? No hay guiones, esto es una conversación entre personas sin más, nadie lee nada y las cosas se cuentan porque uno quiere comunicar sin leer, ¿no? Y quiere contar cosas y las tiene que llevar memorizadas. Y aprendí muchísimo. Para mí Milenio 3 sin duda es como... Aprendí mucho más que en la universidad en el sentido de la comunicación, ¿no? La universidad está muy bien porque te da un bagaje, porque tienes ahí digamos, tu trasfondo, entiendes un poco la forma en la que se hacen las cosas, pero cuando yo empiezo a aprender de verdad a comunicar, a ponerme delante de un micrófono, es en los años que yo paso sobre todo en la radio. Claro, esa primera vez ahí diciéndote que todo lo que te habías preparado y tal, te lo sueltan ahí a puerta gallola delante de los micrófonos de amarillo, que tiene que imponer mucho. Sí, sí. Pero bueno, saliste airoso y todo ha ido fluido a partir de ahí. Bueno, me volvieron a llamar, que no es poco. Yo no lo tenía muy claro. No es poco. Pero es así, ¿no? Y bueno, pues en el fondo es la magia de las cosas, ¿no? Las cosas no suceden porque sí. Y, por ejemplo, algo que sucedía en las primeras conexiones que yo hice con Milenio 3 antes de mudarme a Madrid, porque Iker me llama para la radio antes de empezar la universidad incluso. Entonces, tú imagínate, yo, como te digo, un chaval de Ciudad Real, yo iba gustoso, me cogía el tren, me iba a Madrid, ¿y qué hacía? Cuando el programa terminaba a las 3 de la mañana, me iba a la estación de Atocha y esperaba a que llegara el tren de las 7 de la mañana para volverme a casa. Entonces, pasaba horas de madrugada en la estación de Atocha, casi como un vagabundo, para volver, que esto yo creo que no lo he contado nunca. Pero es en el fondo el ejemplo de cuando uno hace algo que le encanta y que le apasiona,
pues hace lo que sea, ¿no? Por estar ahí, por aprovechar la oportunidad que a uno le están dando. Y bueno, en el fondo, uno no llega a los sitios porque sí. Hay detrás un montón de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, pero cuando lo haces por algo que te gusta, pues evidentemente eso apenas tiene peso, ¿no? Apenas tiene importancia. Claro, ahí queda demostrado que Javier Pérez Campos no es familia de nadie, ha llegado y se ha mantenido por méritos propios, durmiendo No, en pero claro, estaciones. es comprensible que cuando alguien no te ha visto nunca y de pronto te ve en la tele y dice, joder, este chaval de 16 años ahí haciendo un reportaje, este tío de dónde ha salido, ¿no? La gente no tiene por qué conocer el bagaje, ni lo que hay detrás, ni todo. Pero yo creo que es importante contarlo también, porque seguramente Pablo nos esté viendo a lo mejor ahora, nos esté escuchando en cualquier momento, un chaval con dudas, que no sabe qué hacer, que no sabe si tirar por aquí o por allá. Oye, ningún camino va a ser fácil nunca. Y cuando es algo que te gusta, que te apasiona de verdad, peor todavía, ¿no? Porque uno tiene también las dudas de si eso le va a dar de comer, si no. Mira, a mí en segundo de bachiller me decía una profesora de matemáticas que estudiara matemáticas, que me fuera por las ramas de ciencias, porque el periodismo me iba a matar de hambre. Luego me encontré con esa misma profesora, porque claro, ¿qué sucedió? Yo cuando llego a la universidad estalla la crisis inmobiliaria, se produce una crisis a nivel mundial y ya nada te va a dar de comer. No hay ninguna certeza en ninguna rama que uno pueda estudiar. Yo me he vuelto a encontrar con esa profesora y claro, ella ya me dice, ahora que salgo en la tele, que escribo libros y qué tal, yo siempre aposté por ti, yo sabía que tú ibas a llegar donde quisieras. Y digo, subirte al carro final, claro. Claro, me acuerdo muy bien de lo que tú me decías y no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero es el ejemplo perfecto de que no hay nada fácil en el fondo y de que, bueno, pues uno tiene que hacer lo que le apasiona. Pues claro que sí, porque al final quién sabe cuándo, si puedes llegar a conseguirlo, ¿no? Que nadie te quite el sueño, si luego no lo consigues, pues no lo consigues, pero que no sea sobre todo porque alguien te intente minar, que de hecho antes en los colegios eso se hacía mucho. Tú no vales para nada, tú dedícate a, no sé, estudia o hazte albañil, que de aquellos era más habitual, vete a la obra. Sí, una FP, ¿no? Pues oye, pues también tiene todo el mérito del mundo. Y si alguien quiere estudiar una rama, pero claro, es que durante mucho tiempo estaba muy estandarizado el que uno tenía que estudiar, sobre todo si era posible, ciencias, rama que vale para todo, irse a hacer una ingeniería. Oye, pues no, pues hay muchísimos aspectos del mundo y cada uno tiene que seguir sus intereses y sus pasiones, ¿no? Y nada tiene un demérito respecto a otras cosas. Tiene que uno seguir su camino y su labor, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Y ahora que he tenido hijos, Pablo, pues yo tengo la preocupación, y sé que no me va a pasar, ¿no? Porque, oye, de que tú tienes que dejar libremente que cada niño tenga sus intereses y potenciar eso, ¿no? Potenciar los valores que tiene, que yo he tenido mellizos, un niño y una niña, oye, pues seguramente cada uno tendrá sus propias fortalezas, sus propios intereses, sus propios gustos, y hay que dejar enriquecer, sobre todo ayudar a enriquecer eso, ¿no? No mermar, no minar, no desmerecer que una persona tenga un interés. Oye, pues, ¿qué problema hay? Claro, que al final la vida la vive uno, no esa persona que te intenta minar. O sea, al final tú convives cada día contigo mismo. Si no estás a gusto contigo mismo, apaga y vámonos. O sea, claro, ya tu vida va a ser un infierno y un desastre. Pues tú imagínate yo queriendo estudiar periodismo y encima que era también el rarito, ¿no? Al que le gustaban las cosas extrañas y demás. Bueno, pues yo creo que eso te hace más fuerte de lo normal porque sí. Tienes que reivindicar lo que te gusta, ¿no? Tienes que reivindicarlo y no es lo que le suele gustar a la mayoría de la gente ni es una cosa como muy común, con lo cual si consigues que no te minen en ese camino, seguramente saldrás más fuerte. Efectivamente, al final ahí es cuando te entrenas para que te resbale todo lo que te digan. La verdad es que es un buen entrenamiento. A ver por aquí que hay alguna preguntita, no vamos a usar muchas, pero por ejemplo la filosófica dice, porque todos sabemos, porque la típica pregunta es ¿dónde has pasado más miedo? Los que te conocen más o menos sabes que tus miedos más grandes en Belchito o en las caras de Belme. Más o menos. Te pregunta por ¿qué sentiste en el bosque de los suicidas? Pues mira, ahí sí que es un sitio que me impresionó mucho. Pasamos varios días en Japón, ¿no? Y estuvimos unas noches en Tokio que fueron, bueno,
como muy marciano todo, me encantó, ¿no? Me encantó y me encantaría volver. Pero el Bosque de los Suicidios me impresionó mucho porque además era un sitio como muy desagradable y en un momento dado hicimos algo que se supone que no teníamos que hacer, que es separarnos y marcharnos del camino principal. Ya sabéis que, claro, en Milenio Live, oye, ¿cómo habríamos disfrutado, por ejemplo, si hubiera existido Milenio Live cuando estuvimos en el Bosque de los Suicidios, ¿no? Sería una Habría sido maravilla. brutal. Pero claro, ¿qué sucede? Que es un sitio donde es muy fácil perderse, hacía mucho frío, hay incluso pozos debajo del bosque, el bosque está hueco por debajo, porque es un bosque que nace con el monte, por una erupción del monte Fuji, es un bosque muy joven y debajo está lleno de cuevas. Bueno, pues empezamos a caminar cada uno por un lado, yo me meto como 1 kilómetro adentro. Íbamos con unas cuerdas, tirando de cuerdas para no perdernos, ¿no? Íbamos anudando cuerdas entre los árboles para luego después ir siguiendo el rastro y volver al camino principal, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo pensé, joder, imagínate que la cuerda se rompe o que me despisto un momento y pierdo de vista la cuerda y a ver cómo me encuentran aquí, porque estoy metido en un sitio de noche, no tenía cobertura, porque claro, en un sitio tan profundo y me dio muy mal rollo también a nivel físico, digamos, ¿no? El que nos pudiera pasar algo. Así que ya 2 de la mañana, 2:30, empecé a volver a recoger cable, digamos, a volver al camino principal. Los compañeros ya estaban en el parking esperando en el coche y yo voy para allá y entonces me sorprende mucho escuchar una música como muy alegre, que no tiene nada que ver, que sorprende en ese ambiente lúgubre donde cada año van más de 100 personas a quitarse la vida. Y entonces al llegar al parking descubro que la caseta de información durante el día, por la noche, se convierte, digamos, en el último intento de esparcir felicidad en el bosque. Y es que abren las ventanas, ponen unos bafles enormes, unos altavoces, y por ahí, durante toda la noche, desde que empieza la primera hora de oscuridad hasta la última, emiten música a toda velocidad automatizada, música muy potente, muy alegre, para que si hay alguien que está pensando quitarse la vida, pues eso sea quizá una última tabla de salvación, ¿no? Con lo cual, ese tipo de detalles, también la cultura japonesa, la cultura del suicidio, todo me pareció como muy impactante y muy interesante. Sí, es que estar allí a punto de perderte y tener esa música con algo así tan siniestro detrás, como que le debe quitar también todo el ambiente feliz a la música. Es como, Sí, ya sabes por qué la ponen. claro, es un contraste como muy de Stephen King, ¿no? El hecho de meterte en un lugar como ese, una música alegre, esa música queda totalmente descontextualizada y entonces se convierte en algo espeluznante. Aunque no tiene que ser espeluznante, lo es, porque está descontextualizada, es la música en el bosque. Es lo que decía uno de estos ensayos que tengo por aquí sobre lo raro y lo espeluznante, que dice que lo que es espeluznante es lo que está fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, un hombre con un traje en el bosque. ¿Qué hace un hombre con traje en el bosque? Bueno, pues eso es Slenderman. Y está muy bien elegida esa figura y esa ropa en ese contexto en el que no pega absolutamente nada. Bueno, pues esto era un ejemplo muy parecido, ¿no? Una música tan alegre en un lugar de muerte, en un lugar donde, por cierto, también la muerte está descontextualizada, porque claro, es un bosque alegre, es un bosque que no tiene nada de extraño ni de sobrenatural, y sin embargo, es un bosque elegido cada año por cientos de personas para quitarse allí la vida, ¿no? Con lo cual, constantemente estás bailando en una disonancia, ¿no? Claro, eso es conocer la historia. A lo mejor alguien que no la conozca va a ver y dice qué bonito bosque, pero luego, claro, malas vibraciones, sobre todo te tiene que dar ese lugar. Más preguntas. Fran Vázquez, Francisco, dice: son muchos años de carrera como reportero. ¿Ha habido algún caso a lo largo de esos años que de la noche a la mañana era medianamente importante y se desmoronó por algo? Bueno, muy buena pregunta la de Fran. Fran, además, cada vez que voy a Málaga me agasaja con manjares de la tierra. Es un grande, Fran. Sabe que me encanta la pringa. Y entonces, bueno, sabes, los reporteros de Cuarto Milenio somos todos de buen comer, tú ya lo sabes. Hemos compartido alguna comida y Fran lo sabe también. Un abrazo grande. Sí, alguna vez me ha ocurrido, pero sobre todo porque empiezan a producirse trabas, porque alguien no quiere que se hable de eso, porque el tema es un poco tabú. Me ocurrió, por ejemplo, con un tema de unas momias que aparecieron en Cuenca
y que la Iglesia dijo que eso era una aberración que no se podía mostrar porque, claro, eran momias, parece ser, de la Inquisición, que habían torturado en la Inquisición, y entonces la Iglesia dijo, de esto no se habla, ¿no? Entonces, bueno, yo fui para allá a hacer el reportaje, entrevisté a la hermandad que durante años había custodiado las momias. Es una historia apasionante con una mujer que se obsesiona por ellas, que empieza a cuidarlas como si fueran de su familia, a vestirlas, que incluso se exhiben en una zona de la iglesia hasta que la iglesia se entera, ¿no?, de que eso está ocurriendo y deciden retirar las momias. Y claro, la propia iglesia en Cuenca nos escriben y nos dicen que no nos van a permitir grabar a las momias, que están en paradero desconocido y que es un tema, digamos, que no tiene ninguna importancia ya. Bueno, yo fui para allá a hacer el reportaje. Claro, no íbamos a tener la imagen de las momias, que era una pena, ¿no?, poder haberlas tenido. Hacemos la entrevista en la iglesia donde se exhibieron durante mucho tiempo estas momias. Allí nos dicen que no se sabe nada de ellas. Bueno, me marcho. Cuando llego al hotel me doy cuenta de que me he dejado la cartera, por la mala cabeza que tengo, en la iglesia, ¿no?, donde había hecho la entrevista. Entonces llamo a los que me habían abierto las puertas, nadie me coge el teléfono. Bueno, pues voy para allá a ver si hay suerte porque ya me iba a Madrid. No quiero dejarme la cartera allí con mi cuaderno, mi cartera, mis notas. Voy para allá, está la puerta abierta. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando al entrar en la sacristía para coger la mochila, ¿no?, que me había dejado, resulta que lo que parecía un armario que había estado cerrado durante las entrevistas está abierto de par en par y allí están las momias detrás de un cristal como una pecera enorme. Imagínate la escena en la penumbra con la luz, la poca luz que entraba a través de un ventanal y esas momias ahí detrás del cristal como si alguien las hubiera abierto para mí, ¿no? Fue impresionante encontrarme con ellas. Claro, y quizá otro con menos escrúpulos las habría fotografiado, las habría grabado y habría puesto en problemas a la gente tan maja que nos había atendido y que nos había por lo menos concedido las entrevistas, ¿no? Aunque nos habían mentido, no nos habían dicho que las momias seguían allí. Que las tenías ahí al lado. Claro, pero tendrían un problema grave si ellos, sin la autorización de la iglesia, nos enseñan las momias y nos permiten grabarlas, ¿no? Pero bueno, fueron como unos minutos de soledad ante las momias y fue como un regalo, ¿no? Como uno de esos regalos del destino del que hablábamos al principio y que yo lo interpreté como tal. Si no me hubiera olvidado la mochila, si por mi mala cabeza no hubiera hecho esto, pues quizá no las habría visto, ¿no? Otra de esas casualidades que ocurren. Y en 15 años que llevas más o menos como reportero, ¿cada vez es más fácil o más difícil hacer reportajes de misterio puro y duro? Hablamos de misterio puro y duro, fantasmas, apariciones. Bueno, es más fácil y es más difícil. ¿Por qué? Es más fácil porque tú ya tienes un bagaje, tienes un conocimiento, tienes una forma de hacer las cosas, sabes cómo tratar al testigo, por ejemplo, ¿no?, para que no se te venga abajo o cuando desconfía de ti. Tú sabes utilizar toda tu psicología para que este testigo se sienta comprendido y sienta que te interesa de verdad lo que tú vas a cubrir. No estás haciendo un reportaje porque sí. Pero es más difícil para mí como reportero la manera de comunicarlo. Es decir, a mí me preocupa mucho cada vez que traigo un reportaje que no se parezca al anterior, ¿no? A veces cuando haces un reportaje de Casas Encantadas y a las 2 semanas haces otro y a las 2 semanas haces otro, llega un momento en el que puedes caer en el error de seguir la misma estructura, de hacerlo de la misma forma. Evidentemente sería lo más fácil, ¿no? Te sientas delante del ordenador para hacer el guión y vas trabajando en algo que tú ya dominas, controlas y sabes cómo hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que quizás si ves todos tus reportajes son iguales, ¿no? Hay 2 personas que te cuentan un hecho misterioso, hay un experto que te da su punto de vista y hay un historiador que te relata el pasado del lugar, ¿no? Y entonces estás haciendo constantemente lo mismo. Y para mí lo que hacemos es algo artesanal, algo que tiene que huir, como decía antes, de las fórmulas, de lo preestablecido. Y me interesa variar, cambiar constantemente, modificar las maneras, ¿no?, las fórmulas. Y eso lo hago también en los libros, por ejemplo. Claro, cuando has escrito mucho sobre un tema, tienes que evitar que tus libros se parezcan a los anteriores, ¿no? ¿Y cómo lo evitas? Si en el fondo estás tocando temas de misterio y estás tocando temas que se parecen, bueno, pues quizá cambiando la forma de la estructura de contar, este libro es más cinematográfico o más periodístico, varías un poco la forma de escribir, ¿no? Pues es lo que a mí me sucede. Me parece que
es más fácil quizá a la hora de enfrentarse a los temas porque tú ya tienes ese bagaje, también la gente a veces te conoce y sabe que haces las cosas con sensibilidad, con cariño, que tratas bien a la gente, que eso tampoco es habitual a veces en este mundo. Hay muchas zancadillas, hay muchas trabas, hay muchos intentos de quedarte con la exclusiva, de si ya que te entrevisto yo, hablo mal del otro para que cuando venga el otro no te atienda, ¿no? Eso yo lo he vivido. Como de pronto, en el caso Vallecas, un familiar quería yo entrevistarle y me dijo, no, mira, es que hace poco estuvo aquí este periodista y me dijo que erais unos vendehumos, que sois unos interesados, que faltáis al respeto a la gente, que faltáis a la verdad y que vais a comerciar con mi tema. Yo le dije, oye, no sé quién es esa persona. Al final me enteré de quién es, por cierto, que es alguien que luego escribía al programa diciendo que quería colaborar con nosotros. Fíjate qué curioso, ¿no? Como es la doble cara. De esos tenías que tener así. Pues sí, luego esta gente se terminó revelando, intentando, bueno, en fin, historietas. A lo que voy es a que cuando uno va con honestidad, con la verdad, y a mí me ha ocurrido, por ejemplo, un testigo decirme, oye, mira, me han llamado de este programa porque nos han visto en Cuarto Milenio, quieren hablar con nosotros, oye, pues con total libertad, por supuestísimo, es que aquí no hay exclusividad de ningún tipo. De hecho, quizá en otro programa sepan darte una respuesta o sepan enriquecer o a través de ese programa llegue una respuesta que nos ayude a nosotros, ¿no? Con lo cual, yo creo que es lo interesante, el evitar la zancadilla, y yo creo que eso al final la gente lo percibe, ¿no? Y por eso esa sensación de comunidad, esa sensación de familia, pues porque hacemos lo que nos apasiona, lo que nos interesa y nada más, ¿no? Y que cada uno, oye, pues haga lo que considere, pero nuestra labor es satisfacer nuestra propia curiosidad. Claro, entonces tú dirías que cada vez hay más testigos que se animan a hablar, pero, por ejemplo, las trabas administrativas cada vez siguen siendo las mismas. Sí y no, Fíjate, yo creo que a nivel burocrático, a nivel tal, ha habido más apertura en los últimos años. Por ejemplo, a nivel del ejército. Fíjate qué curioso que gracias a la ayuda de Pedro Baños o a gestiones de compañeros como Clara Tahoces, que se dejó ahí la vida en conseguir los permisos para grabar en el interior de Cerler y pasar varias noches en Cerler, en este cuartel militar de alta montaña, donde los militares en el año 91 hablaban de fenómenos extraños vinculados a una tragedia en el año anterior, ¿no? Con unos soldados que mueren bajo una luz en unas maniobras y conseguimos dormir allí, ¿no? Eso habría sido impensable en otra época, con lo cual sí que creo que hay mayor apertura y ahí es donde yo me siento profundamente afortunado. Una de las causas, una de las muchas de sentirme afortunado de trabajar aquí es que a veces te abren la puerta de lugares que de otra forma sería imposible, ¿no? O ver, por ejemplo, museos a puerta cerrada con un experto que te está contando a ti en exclusiva y que te está permitiendo casi tocar las piezas o verlas sin el cristal. Y eso es impresionante, ¿no? Me ha ocurrido, por ejemplo, en Cádiz, cuando estuve viendo las esculturas, los muñecos, como los llaman, de una población romana, de Baelo Claudia, que estaban ahí escondidas, que tenían que ver con la muerte, con los enterramientos anómalos y que pude ver cara a cara prácticamente, sin cristales, sin nada de por medio y con un experto de la universidad, con un profesor que los había estudiado en detalle, ¿no? Pues es uno de esos momentos que dices, joder, esto es un regalo maravilloso. Pues que sigan abriendo, que molan estos casos, como el último Cuarto Milenio, ahí también en dependencias militares, con Carlos Largo con Joaquín Abenza también, que estaba aterrorizado el pobre. Claro, porque es cierto que el de Cerler debe ser como el top, o sea, de lo burocrático debería ser lo más complejo de conseguir. Porque además estaba en activo todavía, aún se usa. Claro, estaba en activo, tuvimos que ir en un momento en el que ya no había actividad, ¿no? Y tuvimos otro caso también militar, que estuvimos, bueno, que íbamos a hacerlo ya, y hubo una serie ahí de problemas porque en otro programa de televisión habían puesto a parir la comida militar, habían hecho unos reportajes como poniendo a caldo al ejército y tal, y entonces nos echaron un poco atrás. Dijeron, vamos a parar de momento los reportajes y la actividad televisiva porque ha habido aquí un poco de polémica y eso se quedó ahí colgado. Son de estas cosas que pasan a veces, ¿no? Hablábamos a veces de las trabas, de cosas que nos salen, pero es cuestión de perseverar, de seguir intentándolo, porque mira, yo para el Corona de Aragón, el hotel de Zaragoza también, este hotel que se quemó, ¿no? Hubo un incendio y actualmente era el Meliá Zaragoza. Bueno, yo me tiré años hasta que conseguí el permiso. Es decir,
la primera respuesta que me dan desde dirección es no rotundo. Pero cada X meses, como era un tema que a mí me interesaba, pues yo iba llamando y de pronto una de esas llamadas resulta que ha cambiado la persona de la dirección, es una persona mucho más abierta y nos autoriza a ir allí a emitir en directo un Milenio 3 y hacer un cuarto milenio, ¿no? Con lo cual yo no creo en que haya casos imposibles. Hombre, evidentemente en el Palacio de la Zarzuela pues no te van a dejar entrar a grabar un reportaje, ¿no? Pero teniendo claro los lugares que son imposibles y los lugares donde, oye, todo es hablar, todo es calmar a la gente, tranquilizarla y tal, pues yo creo que se puede. Sí, no, la verdad es que habéis conseguido entrar por Palacio de Linares o tal, que a priori parece complicado. Pero claro, es que vosotros ya tenéis un bagaje que ya podéis demostrar que no vaciláis a la gente, no sé, ni vendéis humo. De ahí también que llevéis tanto tiempo en pantalla. Muy bueno el ejemplo, el Palacio de Linares, por ejemplo, que conseguimos estar una noche entera grabando allí un especial que quedó precioso además. Y no solo eso, sino que después, gracias a ese programa y a que mantuvimos contacto con la gerencia y con la gente de prensa, pues conseguimos incluirlo dentro de las visitas de misterio de las rutas de Cuarto Milenio, ¿no? Que hicimos durante unos años y que fue muy interesante, ¿no? Porque aunque ellos se cerraron en banda durante mucho tiempo a hablar de misterio, pues oye, nos abrieron las puertas y nos permitieron ahí el contar la historia del palacio, ¿no? Fue muy bonito. Sí, me acuerdo la diferencia entre que te sienten dentro en el teatro o en el minicine que tienen allí y te cuenten la versión oficial y luego contigo por la parte de atrás en los jardines la no oficial. Es como un contraste en el viaje que la verdad es que merecería la pena y ojalá alguna vez se pueda volver, porque yo volvería a hacerlo, no tengo ningún problema. Bueno, ya sabes que cada ruta es diferente, aunque sean los mismos lugares, cada ruta es diferente, ¿no? Porque es diferente la gente, cambian muchas cosas, van variando incluso de cada lugar, hay tanto que contar. Yo no sé si tú viniste, creo que sí, al cementerio de la Almudena. Ahí estuve el primero. Fue muy chula, ¿verdad? Porque es que además ese lugar también nos costó mucho. No sé si lo conté en la ruta, pero las gestiones para conseguir el permiso se prolongaron durante muchos meses, enviando mucha documentación, explicando qué queríamos contar, qué queríamos hacer. Y claro, es el ejemplo de que tú ves un resultado, pero detrás de ese resultado hay mucho trabajo previo, ¿no? Entonces, claro, hay una jornada que es la de la grabación o la del reportaje cuando se hace el reportaje o la de la ruta cuando hacemos una ruta, pero detrás de eso, que es lo visible, hay una parte invisible que lleva mucho trabajo y que a veces es, bueno, para mí es la más costosa, ¿no? Es mucho más costosa que cuando vas ya al lugar, aunque tengas que pasar frío, aunque te mueras de calor, son condiciones complicadas que de hecho me da mucha pena, ¿no? Cuando acabó Milenio Live me dio muchísima pena, pero agradecí el volver a estar en casa calentito, ¿no? Porque cuando llegaba el invierno y estábamos en directo desde el bosque de tal, es que de verdad claro. la espera era lo peor, ¿no? El estar esperando para entrar era brutal. Claro, Nacho Navarro y tú, que erais los más socorridos para ir en invierno a algún lugar, por ejemplo, en la Almudena de Nacho noche. Navarro ya sabes que es John Nieve, que es el hombre del frío, y él estaba acostumbrado y de hecho le encantaba, ¿no? El estar ahí en la nieve, pero yo que soy un hombre de Secarral, de la Mancha, del centro, a mí me mandas en diciembre a Burgos y yo ahí me muero de frío. Es cierto que yo fui al primero que hiciste, que era con el... lo diré, el Museo de Reina Sofía, que te acuerdas además que fue curioso porque me mareé enfrente del cuadro del Guernica y hacía frío, pero oye, que como que se hace más ameno cuando haces algo así, te estás contando o tal, se hace ameno, pero claro, era de día, cuando empieza a hacer frío a casita calentito. Claro. Ahora, cuando estuviste, por ejemplo, de noche en directo en el cementerio de Almudena, claro, la cosa cambia bastante. O sea, es que ahí además estaba lloviendo, no se veía nada y es más, claro, tú ten en cuenta, en el programa se me ve la jeta ahí en primer plano alumbrado con una linterna para que se me vea porque no había luz, pero claro, cuando tú te estás enfocando a ti mismo con una linterna a la cara, con un móvil pegado con la otra mano sujetándolo y es como el hombre orquesta, lo último que ves es el suelo, ¿no? Porque yo iba deslumbrado completamente. Entonces, iba un poco preocupado porque hay zonas de la Almudena que tuviste que están en muy mal estado, hay tumbas abiertas y mi miedo era caerme como un revenant, como un Strigoi en la tumba en directo, ¿no? Y además, en una de esas me acuerdo que yo iba
contando, ¿no? Que en la zona del parvulario habían visto alguna vez como una sombra agazapada detrás de las tumbas. Sí. Y en una de esas yo vi una sombra detrás de mí como cruzando muy rápidamente, ¿no? Y me asusté mucho, claro, no dije nada. Cuando terminó la conexión, empiezo a mirar y resulta que era el vigilante, que estaba un poco preocupado por mí, por si me caía una tumba, y había estado como persiguiéndome, ¿no? Por la espalda. Digo, igual esto lo ve alguien y la gente en Milenio Life estaba muy atenta, ¿no? Igual alguien lo ve y le da un infarto ahí, oye, que hay alguien ahí persiguiéndote. Claro, al final en Milenio Life hay que reconocer que más listo fue Enrique Chazarra, que se llevaba a Luis Uriarte y... Claro. Y él iba cómodamente, que tenía su propio cámara. Vosotros Sí, que... a mí me gustaba mucho Luis Uriarte porque te solucionaba toda la papeleta, ¿no? Hay Sí. cobertura, con él hay multicámara, hay tal. Mola muchísimo y Luis es un tío, es un currante como pocos he visto, ¿no? Pero yo para mí se perdía un poco la sensación de soledad que a mí me encanta, que yo la persigo, el estar a solas en el sitio, evidentemente no tiene nada que ver con estar con alguien, ¿no? Pero claro, ganábamos en imagen, ganábamos en posibilidades y había estas cosas tan chulas que él se curró como la cámara 360 que permitía a Iker, incluso al espectador, moverse por ahí, ¿no? Yo creo que era muy bonito y que se exploraron ahí un montón de posibilidades. Y respecto a eso, mira, yo recuerdo una noche con Nacho Navarro que fuimos al sanatorio de Agramonte y se nos cayó todo porque, claro, resulta que allí dentro no había cobertura. Entonces, bueno, pues tuvimos que jugar como pudimos con la conexión, hacer lo que podíamos. Y claro, cuando termina la conexión nos vamos y resulta que a medio camino dice Nacho, hostia, me he dejado el trípode ahí en el sanatorio. Nos toca volver hasta allí, subir por esa carretera que es serpenteante, una carretera muy chunga. Llegamos al sanatorio, cogemos el trípode, nos vamos. Cuando estamos ahí a medio camino otra vez, dice, joder, me he dejado ahora. No sé qué se había dejado. Y otra vez para arriba, ¿no? Bueno, estuvimos como medianoche subiendo, bajando, porque Nacho se estaba dejando allí de todo. Digo, creo que no vamos a salir nunca de aquí. O sea, es como la maldición del sanatorio. Y siempre que he ido a ese lugar he tenido problemas, porque la otra vez que fui para Cuarto Milenio, la furgoneta se quedó en el barro. Se quedó en un montón de barro, no podíamos salir, nos bajamos de la furgoneta y resulta que estábamos al borde de un precipicio, a punto de caernos, con lo cual la maniobra era muy complicada. Adivina quién iba detrás. Estaban José Manuel Nieves y Santiago Vázquez, o sea, como los archienemigos, ¿no? Madre mía. Bueno, eso es lo que teníamos que haber grabado, porque los dos ahí currando para sacar la furgoneta del barro, bueno, los dos, no, los cuatro, el cámara, yo, Santi Vázquez y José Manuel Nieves, todos ahí haciendo lo posible, acabamos de barro hasta las cejas para sacar la furgoneta de allí y no despeñarnos, ¿no? Por el camino. Claro, pero que quede claro que tu lugar dicto es Belchite, al que no has conseguido volver, y siempre me hace gracia porque hubo un programa que hiciste cuando hacían los directos Instagram Paco Pérez Caballero, que yo pues no sé qué se me fue, dijo que eras gafe. No eres gafe es Belchite contigo. Sí, allí me pasó algo tan gordo, ¿no? La visión de algo tan nítido, tan claro durante un aislamiento, que siempre he tenido la necesidad de volver, ¿no? Porque es algo además que lejos de darme miedo, me produce tristeza, me da como cierta tristeza y como que tengo que volver. Entonces, una vez estuve a punto, estuve cerquísima, a pocos kilómetros, ya había hablado incluso con la gente que gestiona las visitas guiadas a Belchite, porque ahora no se puede entrar libremente, se tiene que hacer a través de visitas guiadas. Y bueno, ¿cuál fue mi disgusto en este caso? Que muere el padre de un amigo mío de la infancia, de casi un hermano, y tengo que volver a Ciudad Real cuando estaba a punto de llegar, Y me ha ocurrido en alguna otra ocasión y nunca he conseguido llegar a Belchite, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que cuando vuelva, y esto forma parte de esa visión un poco mágica de las cosas, ¿no? Pero de que cuando vuelva a Belchite tendrá que ser por algo, ¿no? Tendrá un sentido y tiene que ser por algo. Y quizá ocurra algo, quién sabe, o quizá no ocurra nada. Pero yo tengo la sensación de que tengo que volver a Belchite. Volverá, bueno, cuando pase todo esto seguro, porque yo te había invitado cuando estaba gestionando, te dije, te vienes por aquí, pero ¿qué pasó? Te fue a invitarte y saltó la pandemia. O sea, es que es todo un conjunto. Es una presión, porque yo ahora siento que no tiene que ser porque sí la visita, ¿no? Y tendrá que ser cuando tenga que ser. Bueno, pues hay cosas en la vida que ocurren de esta forma, ¿no? Pues sí. Mira, creo que llega el momento de hacer el cuestionario que hacemos a todo, que se inventó Jadoga. Para conocerte un poquito más lejos de las preguntas habituales de qué te da más miedo y demás.
¿vale? Solo es contestar. Si quieres te explayas y si no, no. Pero, por ejemplo, ovnis o fantasmas. ¿Cómo? ¿Voces o fantasmas? Ovnis. Ah, ovnis o fantasmas, fantasmas. Tema ovni es un tema que he investigado, me interesa, pero me interesa más la cara de lo trascendente, ¿no? Y los grandes misterios del ser humano. Y es curioso, pero a lo largo del centenar de reportajes que yo he podido hacer para Cuarto Milenio, los casos ovni no llegan, yo creo, a una decena, o están ahí, raspando. ¿Libro o película? Libro siempre. De hecho, fíjate, cuando nacieron mis niños no tenía tiempo de nada, pero los libros era lo que recurría siempre cuando se dormían, al principio, cuando dormían 20 minutos y se despertaban y tal, pues yo ahí rascaba horas de sueño para leer. O sea, claro, entre don Pablo Vergel y tú que me arruináis la vida, o sea, la cartera, básicamente. Trata uno que publica y otro que recomienda y claro. Oye, me encanta esa sección tuya, la Camposteca, ¿no? Que sacaste ahí todos los libros que yo iba recomendando y, joder, pues son unos cuantos. Y además muy dispares, ¿eh? Que no digamos que yo tenga un gusto común, ¿no? Es que hay de todo. Tengo que seguirla, lo que pasa que ahora me metí en esto de detallar los programas de Cuarto Milenio y joder, bueno, menudo currazo, no me da la vida para todo. Pues menudo currazo, haces un trabajo ahí que es brutal, porque, claro, no es trabajo fácil, ¿no? No sé cuántos programas habrá ya, pero tienes ahí para largo, ¿eh? Tiene como 1000 y yo voy por la 6ª temporada. Al final la acabaré esta semana. Pero es algo que siempre tuve la duda, porque al final es Cuarto Milenio. Lo típico que decían, solo habláis de fantasma. Y dije, joder, pues no es verdad. Y además dije, y si alguna vez quiero buscar algún caso concreto o algo, pues me dije, pues es que esto es útil y queda ahí. Digo, sí, es curra, pero bueno, cuando acabe, ahí se quedará. Y con suerte, nunca se irán los programas y se podrán ver durante X años y eso. Pues yo creo que eso no lo ha hecho nadie, ¿eh? No lo ha hecho nadie y nos puede dar una perspectiva muy interesante, incluso a la gente del equipo, ¿no? Saber los porcentajes, por ejemplo, del tipo de tema que se suelen tocar en el programa. A lo mejor nos llevamos una sorpresa, o sea que estoy deseando ahí ver todo tu trabajo, que es una pasada. De momento he llegado ya a la 6ª, que es cuando apareces tú por primera vez, como que me impactó cuando te viene el ordenador, fue como, joder, pero qué chavalín, o sea, tú que has cambiado poco, que siempre tenemos la coña de que has cambiado poco, joder, no, se nota. Bueno, voy con un casco ahí, llevo un aparato, o sea, es todo un poco terrible, la verdad. Sí, la verdad que fue gracioso cuando te vi, porque no me lo esperaba, porque no voy pendiente del año en el que es el programa, pero más o menos debía ser, pues eso, 2011 la primera aparición que grabaste un reportaje. Sí, 2009 incluso, 2009 yo creo. 2009. Puede ser, sí, pues ahora mismo no tal, pero joder, sí, fue impactante. Digo, anda, la primera aparición de Javi, que además fue entrevistando, que sí que es cierto que llevas mucho tiempo ya apareciendo en los créditos como producción o creo que claro, estaré en hemeroteca, seguramente me metan en redacción haciendo el trabajo de hemeroteca, que es toda la primera etapa, digamos, de que yo trabajo en Cuarto Milenio, que también, claro, la gente me empezó a ver en la tele y pensaban que me habían puesto ahí porque sí, porque era sobrino ahijado de María Teresa Campos, pero no, lejos de la realidad. El hecho es que yo llevaba un año en el equipo currando en la sección de hemeroteca, que para mí fue una de las zonas donde más aprendí, ¿no? Porque a lo largo de un año me pasaba días enteros en la hemeroteca, en la Biblioteca Nacional, en esas pantallas con los microfilm, la microficha, pasando página a página, pues periódicos como El Caso, como Pueblo, Crónica, Estampa, cosas en las que yo saqué y rasqué muchísimos casos, pues desde principios del siglo XX hasta los 80, 90, y me formé o me creé un archivo que es espectacular. O sea, el archivo que tenemos de Cuarto Milenio, fruto de ese año de trabajo intensísimo en el que yo me dejé los ojos, por cierto, pero es espectacular, ¿no? Porque yo creo que está recogido, no sé si, bueno, todo es imposible, ¿no? Pero un alto porcentaje de las cosas misteriosas o insólitas que se publicaron en los medios de comunicación, pues desde los orígenes del periodismo moderno, ¿no? Para que luego digan que los casos os llegan por ciencia infusa. Sí, como en éxtasis, ¿no? Nos ponemos con los brazos en cruz de rodillas y esperamos. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay casos, a veces nos lo preguntan, ¿cómo es? Porque decían algunos compañeros que decían, oye, cuando pase esta primera temporada,
no nos van a quedar casos para hacer. Y aquí seguimos 15, 16 años después, ¿no? Pues sí, hay casos que llegan por los espectadores, que son un factor fundamental, que nos cuentan que en su pueblo ha ocurrido algo o que en su familia ha sucedido algo. Hay casos que nos llegan por investigadores locales que hacen un trabajo espectacular, ¿no? Ahí está el gran Enrique Chazarra, ahí está Israel Espino, Gonzalo Pérez Sarró, gente que lleva mucho tiempo, ¿no? Y que son expertos en rascar historias. Y luego también, evidentemente, pues por esa labor, por un lado de lectura, de cosas que uno va leyendo y que yo tengo aquí la mesa llena de libros que estoy leyendo y propongo y sugiero cosas, y luego también pues por esos rastros de hemeroteca que seguimos, que buscamos, que indagamos, y hay muchas cosas, muchos temas que uno intenta indagar, son demasiado antiguos, pero ahí los compañeros, me acuerdo que hicieron una serie de reportajes basadas en los recortes que yo iba llevando en ese momento al programa, que se llamó esa sección Misterios de la Segunda República, con casos tan antiguos en los que ya casi no quedaban testigos vivos, ¿no? Era gente muy mayor, pero que consiguieron el equipo de reporteros en ese momento, Paco Pérez Caballero, Pablo Villarrubia, pues sacar a oro, ¿no? Rescatando estas historias. Y yo creo que es lo bonito también, Pablo, yo cada vez soy más consciente de que lo que hacemos tiene un sentido no solo de reivindicar el patrimonio inmaterial, el patrimonio mágico o la propia historia, sino de dejar constancia de cosas que se están olvidando, que se están perdiendo, y que esta gente tan mayor que nos cuenta a cámara el suceso que ocurrió en su pueblo en el año 47, si no nos lo estuviera contando, quizás se perdería para siempre, ¿no? Y eso es bonito también. Sí, de eso me doy cuenta. Ahora que tengo que ver, no los veo, ¿vale? Porque a lo mejor la compienza, se ven los 3 horas de programa. No, una leche, yo voy pasando rápido. Pero te das cuenta de los casos. Y son casos que de verdad o se vieron a lo mejor primera, segunda, tercera temporada y no se han vuelto a tratar jamás. Sí, sí, porque además... Pero ya quedan ahí. En eso Iker es muy estricto, ¿no? Nosotros a veces tenemos puntos de vista diferentes de, oye, este tema lo tocamos en la temporada 2, estaría guay porque hay mucha gente que se ha sumado desde entonces o que... Y él tiene siempre la idea de cambiar, de modificar, de encontrar temas nuevos, de no repetirnos, de reinventarse. Y en el fondo el éxito del programa es gracias a esa actitud que él tiene de estar en constante cambio, ¿no? De no hacer siempre lo mismo, de no contar cosas que ya hemos contado. Si ya lo hemos contado, ya está ahí, se puede ver. Por fortuna hay muchas maneras de ver hoy Cuarto Milenio Antiguo, por ejemplo, a través de Mi Tele, que colgaron ahí todos los programas y es una pasada tener todo ese archivo. Yo echo de menos los DVDs, que a lo mejor es una cosa ya un poco desfasada, pero yo echo de menos el poder tener tus DVDs físicos, ¿no? Y tener ahí ese material. Y bueno, él quiere cambiar constantemente, ¿no? Y bueno, sí que hay temas que a veces rescatamos, sobre todo cuando hay novedades, ¿no? Cuando hay algo nuevo que aportar, cuando hay un nuevo testigo o cuando hay una información que no se había dado antes. Claro, no, el cambiar está bien hasta que te quitan Milenio Live y te dejan los viernes huérfanos. Entonces ahí ya los cambios pues ya no molan tanto. Porque yo reconozco que Milenio Live fue el gran boom social y milenario de la gente, porque fue como la interconexión total ya. O sea, yo tengo muchos amigos que ahora mismo son casi familia de Milenio Live, por los viajes también, es decir, de Cantabria. Era un programa muy bonito, ¿no? Y había mucha conexión, claro, y eso de sentarse a comentar algo con otra gente, pues es bonito. Y luego esa interacción que permitía también, el estar en comunicación constante, ¿no? Con Iker, con Carmen, con el reportero que estuviera fuera. Es que era muy chulo, la verdad. Pero bueno, yo estoy seguro de que se sacarán algo de la manga tarde o temprano, porque claro, cuando terminó Milenio 3 nos quedamos como huérfanos, ¿no? Los que habíamos crecido, digamos, con el programa, los que habíamos pasado noches en vela con el programa. Y claro, el programa, por cierto, termina cuando la explosión de las redes sociales estaban haciendo, es decir, que ya empezaban a ser trending topics, se ha empezado a hablar de estas cosas, pero imagínate hoy Milenio 3 lo que podría suponer, ¿no? Bueno, aquello terminó, Iker quería reinventarse, se inventó Milenio Live y cuando pensó que ya no podía aportar más, lo dejó y veremos qué surge, pero seguro que surgirán cosas, porque mira, cuando acabó Milenio 3 yo pensé, no puede haber nada tan chulo, tan potente como aquello. Y surge Milenio Live, ¿no? Que es un paso más. Bueno, pues yo confío plenamente en que algo se les ocurrirá. Yo reconozco que cuando acabó Milenio 3, que ya estaban a la vez Cuarto Milenio, Milenio 3, yo me quedé un poco huérfano en el sentido de que la radio te da otra pegada, te da otra historia, te hace trabajar más la mente. Y ahora, por ejemplo, que dices tú, no tiene nada que ver, pero Abismo de Nacho Navarro ahora aporta eso también. Entonces es como recuperar un poco. Entonces, bueno, pero Milenio Live es algo más de eso, de conexión con la gente.
y ojalá saquen algo parecido, porque la verdad es que estaba muy bien y yo le tengo muchísimo cariño porque de ahí saqué gente muy importante en mi vida ahora. Y de los viajes, que también de Sigüenza contigo y Cantabria con Nacho, de ahí tengo amigos con los que quedo casi semanalmente. Qué bueno, qué bueno. Es que eso es una de las cosas que a mí me fascinan, ¿no? Y que no sé si pasa con otros programas, pero siempre ha pasado, ¿eh? Con la capacidad de generar ese sentimiento de comunidad, de pertenencia a un grupo, siempre la han tenido Iker y Carmen, porque con Milenio 3, cuando incluso antes de Cuarto Milenio, ya había grupos de gente a los que yo pertenecía, incluso en ese momento, que nos reuníamos en Madrid para vernos, para ir a la Feria del Libro. Es decir, que es algo que les sale de manera innata, de manera natural, porque quizá es porque tienen como esa capacidad de transmitir de manera muy sencilla, de manera muy natural y de que la gente se sienta parte de un club, ¿no? De un club, o mejor dicho, de un grupo de amigos, ¿no? Y eso a mí me pasa siempre cuando hago, por ejemplo, bueno, cuando hacíamos las salidas de Milenio 3, que era impresionante, ¿no? En Mérida, por ejemplo, pero cuando hago firmas de libros o cuando hago una de estos viajes de la nave del misterio a los que tú has venido, hay un grupo de desconocidos, pero que al cabo de pocos minutos o de pocas horas forman parte ya como de un grupo perfectamente cohesionado que charlan entre ellos, que se conocen. Y bueno, es que de ese viaje de Sigüenza algunos llegó casi llorando, ¿no? El domingo, me acuerdo, en la despedida era como si nos estuviéramos despidiendo de amigos de toda la vida, ¿no? Fue muy intenso y muy breve. Claro, me ha pasado, por ejemplo, con un viaje que hicimos a Rumanía, que fueron 11 días con un grupo de amigos. Bueno, ¿te puedes creer que seguimos teniendo un grupo de WhatsApp, que conversamos? Porque claro, en el viaje creamos un grupo de WhatsApp por coordinación, por facilidad, ¿no? De, oye, a tal hora o ha habido un cambio o tal. Bueno, cuando volvimos a España, nadie se salió de ese grupo. Hemos seguido quedando, nos hemos seguido viendo. Hace poco estuvieron en Ciudad Real pasando unos días y aquí conmigo. Y fue una pasada, ¿no? Es que en el fondo es bonito esa sensación y nunca me ha pasado, ¿no? Es una cosa muy extraña que la gente siga tan cohesionada cuando se conoce y cuando forma parte un poco de esta familia. No, eso está claro, no, esto no pasa en otros sitios y yo por eso cuando presentaba decía, te tengo cariño especial, y es que en Sigüenza, yo previo a Sigüenza era mucho más tímido, o sea, me costaba relacionarme fuera de las redes sociales, el cara a cara, y en Sigüenza todo cambió. Fue como el punto de inflexión. Entonces, por eso siempre te lo agradeceré enormemente. Que bueno, pues, pero yo creo que es cosa tuya, ¿eh? Es decir, el mérito es plenamente tuyo, porque una persona que, bueno, pues que es un poco cortada, cohibida, el que tenga la fuerza ahí de, oye, me voy a ir con un grupo de gente a la que no conozco de nada porque me apasiona este tema, oye, el mérito de ese impulso, de esa fuerza es absolutamente tuyo. Yo, es verdad que tengo las aptitudes sociales quizá de generar como mucha confianza en la gente, porque es mi trabajo también, ¿no? Pero bueno, es mi trabajo porque es algo innato, es decir, yo tengo la capacidad de ir a los sitios y ser una persona natural y oye, es que enseguida me ganó la confianza de todo el mundo porque yo soy muy natural, ¿no? Entonces, claro, en un grupo de gente que no se conoce de nada, pero que tiene unos intereses comunes, es muy fácil el conseguirlo, ¿no? Porque sí, muy pronto entrasteis en la dinámica de, oye, esta es una experiencia maravillosa y además esa conciencia de somos unos afortunados, ¿no? Por tener esta posibilidad de reunirnos. En el caso de Sigüenza fueron 2 días y medio de estar juntos ahí todo ese tiempo. En los casos de los viajes, de las rutas de misterio era un día, pero comíamos juntos, pasamos la mañana juntos, la tarde juntos, el café. Y yo creo que todos teníamos la sensación de qué afortunados somos por estar aquí, por compartir este rato juntos y porque somos un grupo de gente con unos intereses muy particulares y con una forma de ver la vida muy particular, ¿no? Y eso evidentemente ayuda mucho, claro. Y en tu caso, pues claro, yo recuerdo perfectamente, nadie lo habría dicho, que eres una persona cohibida, cortada, nada. Es que además coincidía que mi señora, si te acuerdas, mi señora esposa luego llegó por la mediodía, es decir, fui solo, porque en principio iba a ir con mi pareja, pero ella no podía ir por la mañana. Ella se unió después, es verdad. Y ella se unió a la comida, entonces fue como, joder, la primera vez ahí, a las puertas de Pangea, yo solo, literalmente. Fue como... Sí. Y además, siempre, que luego siempre lo decís y es verdad, o sea, os tenemos idealizados. Salís en la tele, Javi Pérez Campos, reportero de Cuarto Milenio, no sé qué, pero luego no, para nada. O sea, es como que se dice campechano.
Sí, totalmente, pero claro, porque no tiene otro sentido. Es decir, el salir en la tele es una consecuencia de que uno hace lo que le apasiona, ¿no? Y es una manera de comunicar y es un medio de comunicación, pero a mí me encantaba y seguramente pronto podamos volver a hacerlo de alguna manera, pero me encanta el tú a tú, ¿no? El hablar cara a cara, el mantener una conversación. Lo bonito de las rutas del misterio con respecto a la tele es que en la tele no hay una conexión directa, digamos, ¿no? Entre el espectador y el que está ahí charlando, pero en estas rutas, pues era muy bonito el contar una cosa, alguien cuenta una anécdota o te hace una pregunta, se genera una conversación. Y de hecho yo muchas veces, muchas de esas rutas y gente que estuvo con nosotros, en plan, pues las hermanitas milenarias, ¿no? Que son unas mitiquísimas ahí, buenas amigas que han venido a varias Sí, de un estas rutas, saludo por para ejemplo. ellas. Claro, les mandamos un abrazo. Y en una de esas rutas, por ejemplo, pues yo me quedé sin voz, literalmente, ¿no? Y tardé en recuperarlo un par de días. Me quedé afónico, pues de pasar todo el día hablando, hablando sin parar, porque además tú vas charlando, pero en la comida sigues hablando. Y bueno, eran días de no parar de hablar y de dejarse la voz, literalmente. Yo la verdad es que no me arrepiento. O sea, al final sí que de hecho, quería haber ido a Rumanía. Pero claro, Sigüenza y Cantabria todo seguido, me dijo mi parienta, ¿dónde vamos? O sea, O te casas con ellos y me dejas a mí en paz ya. Claro, entonces tuve que elegir un poco. Entonces Sigüenza contigo y Cantabria, que aparte no había ido nunca a Cantabria, con Nacho Navarro. Y fíjate, el destino al final también fue el perfecto, porque de ese viaje a Cantabria es donde ahora tengo mi familia, que somos 20 y pico, y que vamos a casas rurales, quedamos, investigamos, vamos de comida. Y es gente maravillosa, la que tú conoces, que en la presentación del libro, Vicente, Rosa claro. Y compañía, pues... Sí. Recuerdo que estuvimos juntos, quizá en las últimas charlas del grupo EPTA también, ¿no? También. Estuvimos después tomando algo allí en un bar cercano. Bueno, es lo bonito al final, y es lo que le da un sentido a las cosas, ¿no? A veces nos equivocamos cuando pensamos que la vida es simplemente entretenimiento porque sí, o... No, es que la vida son eso, ¿no? Yo lo he tenido muy cerca, además, hace poco con el COVID vemos la muerte constantemente, ¿no? La tenemos presente como una sombra y hay que huir un poco de esos miedos. Yo he tenido la muerte muy cercana con mi padre, ¿no? Que por fortuna está vivo para contarlo y que fue un caso milagroso absoluto y que doy gracias a la vida constantemente. Y desde entonces me doy cuenta de que la vida es eso, ¿no? Es sentarte a charlar con unos amigos, tomar una cerveza, ir a un museo, a ver un museo, ver una película que te apasiona o que te gusta, pero ser consciente, ¿no? De la suerte de cada momento, porque a veces no nos damos cuenta y de pronto, pues ya ha pasado el día y no hemos hecho absolutamente nada que nos interese. No, pues lo bonito es sacar esos ratos y sobre todo cuando están esos ratos, ser consciente de la suerte que tenemos, ¿no? Yo dentro de poco doy una charla en el grupo EPTA en enero, que ya vuelven a hacerse presenciales, y me siento como un niño ahí con zapatos nuevos, ¿no? El hecho de poder ir a un sitio, charlar con la gente, contar una serie de cosas, ver a mis queridísimos amigos de EPTA, a Sol, a Paloma, a Aldo, que los quiero muchísimo. Y bueno, pues ayer que estuve con Paco, por ejemplo, que hacía 2 años que no le veía, y bueno... 2 años, que se dice pronto. 2 años, él me decía, me acuerdo de las últimas palabras que me dijiste, además, fíjate cómo es la vida, que nos vimos un viernes a las 2:30, yo me iba a Ciudad Real en el tren y le dije, oye, a ver cuándo volvemos a vernos, porque estaba la cosa ya pintando mal, y ayer cuando nos vimos fue, pues oye, como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Fue muy bonito el reencuentro y yo soy como muy consciente, soy también un poco ñoño, tengo que decirlo, soy muy emotivo. Y es verdad que siento mucho las cosas, ¿no? Y ahora más, claro, ahora más. Claro, ya es que esto, lo único bueno que puedo sacar de esto, porque lo de vamos a salir más fuertes es imposible, es eso, el que ya no hay tiempo para hacerse el duro, nada. O sea, aquí hay que aprovechar el tiempo. Bueno, y no me interesa, y yo soy partidario de si puedes hacerle la vida más fácil a alguien o hacerle un regalo, pues muchísimo mejor, desde luego. Vale, porque nos hemos desviado, vamos al test y tal, que te quiero dejar, que no te quiero entretener mucho más. ¿Ciencia ficción o terror? Terror, sin duda. Yo creo que el Stephen King español, ¿qué va a decir? Eso es muchísimo decir, alguien te quiere matar incluso por decir eso, el propio King, seguro. Stephen King le daría mucho miedo si supiera que hay un chaval en España que se desvive ahí por su obra. Pero no, hay una cosa muy bonita que me ha pasado con él, aparte de descubrirle, de leerle, de fascinarme por su obra, es que mucha gente ha empezado a leerle
por mi pasión, ¿no? Por cómo cuento las cosas, porque me interesa hablar de él, porque a veces puedo ser un chapas y un brasas, pero hay gente que eso lo interpreta como algo apasionante y dice, oye, pues nunca he leído nada de él, tal y como hablas de él, voy a empezar a leerlo, ¿no? Y ya me ha pasado varias veces y me siento muy orgulloso de que haya gente que lo empiece a leer. Stephen King no necesita ninguna publicidad, pero si hay alguien que le... Porque en los libros funciona también mucho así, ¿no? El boca a boca, el boca a oído. Y hay mucha gente que lo ha empezado a leer ahí, pues a raíz de leer mis hilos en Twitter o de los archivos del miedo o de no ficción. Y bueno, pues me siento ahí como muy orgulloso. ¿Pasado o futuro? Futuro siempre, sin duda. Es donde hay que focalizar la mirada, ¿no? Me interesa el pasado para aprender, para fascinarme, porque hay muchas historias que han ocurrido ahí y me interesa bucear en el pasado, pero siempre siendo consciente de la suerte que tenemos. Mira, hace poco moría Anne Rice, la escritora de los libros vampíricos, de las crónicas vampíricas, que dentro de poco le dedicaremos ahí un espacio en Cuarto Milenio. Y leyendo sobre ella, releyendo Entrevista con el vampiro, hay unos personajes que a mí me parecen interesantísimos, que son los vampiros del viejo mundo, que son vampiros que llevan viviendo 500, 600 años, que están hartos ya de vivir, que son incapaces de adaptarse al medio y que se van dejando morir. El vampiro no puede morir, al menos no fácilmente, pero se quedan como aletargados, ¿no? Como arrugados, como incapaces de moverse. Y es una buena metáfora, ¿no? Yo no quiero ser un vampiro del viejo mundo, yo quiero sentirme, aparte que soy joven todavía, ¿no? Pero creo que cuando crezca, cuando sea más mayor, tal, seguiré mirando siendo consciente de que yo formo parte de la actualidad, ¿no? Eso de, bueno, es que esto es otro mundo, esto que está pasando ahora con las redes sociales ya es otro mundo, esto ya no me interesa, no. Yo iba con mi abuelo a contarle cómo se encendía un ordenador y él en su libreta iba apuntando, pulsar el botón, darle a tal, tenía un cuaderno que cuando murió ahí seguía el cuaderno y es una cosa a la que le tenemos como mucho cariño, ¿no? De cómo él iba notando cómo se hacía cada cosa, cómo se creaba una carpeta, cómo, bueno, la abuela de mi mujer, Teresa, que se apuntó a la universidad, que ve Cuarto Milenio y Horizonte, que está muy... Oye, pues es que es eso, es que mientras estemos vivos, formamos parte del mundo y mirar para otro lado no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual, futuro siempre, o sobre todo presente. Sí, sobre todo el presente es lo más importante. Ha quedado demostrado que el presente es lo más importante. Sí. ¿Bailar o cantar? Cantar, se me da mucho mejor. Yo, aparte, con esta voz que tengo, imagínate cantar cantar Manolo García, que es mi artista favorito, ir a los conciertos ahí, ojalá dentro de poco se pueda volver con cierta normalidad. Y me encantan los conciertos, me encanta la música, escucho mucha música en casa y cantar sin duda, cantar en la ducha especialmente. Bueno, te iba a decir una demostración, pero no, eso se lo dejamos para que lo hagas con Paco, que a lo mejor le viene bien hacer ahí una demostración. Sí, unos villancicos, podemos cantar unos villancicos. Pues mira, ¿qué te gustaría sufrir? ¿Abducción o un avistamiento? Avistamiento, mejor. Yo abducción ya lo dejo para Pablo Villarrubia, los expertos en el mundo ovni. Yo con un avistamiento me conformo. Pero con la ufología me pasa algo y es que a mí el cielo me parece fascinante, me encanta, me pasaría, bueno, en verano es una de las cosas que más me gusta, tumbarme a mirar el cielo, ¿no? Me parece precioso, ¿no? Y todo lo que supone, lo que tiene que ver con la eternidad, con pensamientos ya que escapan de la posibilidad de la mera existencia, ¿no? Mirar al cielo en verano me encanta, pero claro, lo desconozco por completo. Entonces, cuando yo veo algo en el cielo extraño, para mí pueden ser millones de cosas, porque no tengo ni idea de lo que pasa por el cielo. Entonces, claro, me supone tanto trabajo, me parece tan complicado identificar algo extraño de algo que no lo es, que oye, me encantan los testimonios de pilotos o de gente del campo que conoce el cielo a la perfección, aunque dicen, no, esos testigos, es un señor de campo. Oye, el señor de campo, un respeto, que seguramente conoce y tiene más idea del cielo y de las cosas que pasan que tú y que yo, ¿no? Yo he hablado con gente de campo que tiene una manera de expresarse que ya lo quisiera algún premio Planeta o algún premio de estos de literatura maravillosos, ¿no? Porque, por ejemplo, en las Urdes, la señora Clementina, que la entrevisté con Israel Espino, y tenía una forma de hablar que era pura poesía, ¿no? Con lo cual, me pasa eso, ¿no? No sé, mirar al cielo me encanta, pero tendría que tener un conocimiento profundo para la ufología, ¿no? Y, por ejemplo, Pablo Villarrubia, que lleva muchos años dedicado a la ufología, es un tío que sabe muchísimo del cielo, ¿no? Y que tiene un conocimiento muy profundo de todo lo que pasa por ahí arriba. Entonces,
es gente a la que yo tengo en estima y de la que me gusta mucho aprender, claro. Sí, el cielo es. Yo lo veo también y es como. Eso es Venus, vale, me fío de ti. Claro. Porque lo desconozco, las constelaciones. Esa es Orión. Bueno, Orión sí, pero otras que tienen formas raras. Digo, vale, me fío de ti. ¿Ciencias o letras? Letras. Aunque evidentemente, pero para mí las letras siempre han sido fundamentales, ¿no? Siempre me ha encantado la literatura, es algo que me apasiona, evidentemente estoy rodeado de libros, pero no solo hay ensayo de misterio y tal, ¿no? Hay literatura, tengo cosas ahí bueno, pues que recomiendo poco a veces porque sé que soy un poco minoritario, que leo cosas a veces un poco complicadas e intento, bueno, pues contarlo también, ¿no? A través de los podcasts, a través de los canales. Pues ya sabes, ¿no? Que te voy a decir a ti que has elaborado esa camposteca y has visto que tengo ahí un catálogo de lo más amplio. Y navegaré todavía por tu red porque como lo he dejado seguro que aún faltan muchos libros más por incluir. Porque vamos, Pues mira, dentro de poco seguramente haga un ranking en Twitter, bueno, un listado de los libros que he leído este año y recomiendo, porque he leído muchas cosas que se me han escapado, que no he podido dejar por ahí en redes, y me gusta mucho hacerlo cada año, oye, pero ¿qué he leído estos meses? ¿A qué me he dedicado, no? Y a veces diciembre tiene eso, ¿no? Que sirve un poco para las listas, pero que a mí no me gustan los top 10 ni cosas de estas, simplemente la lista de las cosas que yo he leído y que le pueden interesar a la gente. Pues medita 3, que para terminar te pediré 3, que recomiendes 3. ¿Tres libros? Sí, para terminar será, porque no puede, es que si entrevisto a Javi Pérez Campos y no me recomienda 3 libros, es que se me queda vacío. ¿Que haya leído este año o da igual? Da igual, si aquí 3 libros que la gente crees que deba leer. Pues mira, uno de ellos, que además hablé de él hace poco y lo tengo por aquí seguramente, este libro a mí me impresionó muchísimo. El monstruo de Florencia es un libro que me impresionó porque es la aventura de un periodista y un escritor. Está escrito a 4 manos. Está Mario Spezzi, que es un investigador que se dedica a indagar sobre un asesino en serie que hay en Florencia, y está Douglas Preston, que es un autor de novela muy famoso, de novela de misterio, de novela de terror, y la historia es increíble, ¿no? Porque Douglas Preston, como digo, autor norteamericano, se muda a Florencia en busca de inspiración para su próxima novela, se alquila una casa en la campiña de Florencia y de pronto alguien le cuenta que a pocos metros de esa casa donde él está viviendo se cometió un crimen aterrador a una pareja cometida por el monstruo de Florencia a quien nadie ha conseguido poner cara, ¿no? Y entonces el escritor se hace amigo del investigador, los dos se ponen manos a la obra y empiezan a investigar, ¿no? Entonces, claro, investigando y leyendo, yo llegué a ponerme en contacto con Mario Spezzi. Hasta ese punto me dio fuerte por el libro. De hecho, tengo por aquí anotado el teléfono de Spezzi cuando me comuniqué con él. Bueno, la historia es terrorífica, pero es que el libro está tan bien escrito que aunque no te guste el ensayo, ¿no? Da igual, es que se lee como una novela, ¿no? Y aquí está, El monstruo de Florencia, sin duda, uno de ellos. ¿Qué te recomendaría también? Sin duda, pues algo de Stephen King, siempre, ¿no? No podía faltar. Claro, si te hago un top 3 de libros, no te puedo dejar de lado a Stephen King. Yo recomendé siempre. No sé si lo viste, yo recomendé que, aparte de tu libro, que nosotros en el canal, en el Twitter, también estamos haciendo, yo recomendé el de Un saco de huesos, porque me parece de sus mejores obras. Es muy bueno. Un saco de huesos es una clásica historia de fantasmas, de casa encantada, de personaje atormentado, escritor además, que es el clásico personaje de Stephen King, ¿no? Pero que juega con elementos muy buenos y que hay, por ejemplo, un momento con una psicofonía que a mí me puso los pelos de punta, ¿no? O con unos imanes de letras en la nevera que van dejando mensajes. Es decir, él es siempre muy innovador, se nota que se documenta, ¿no? Porque hablar de psicofonías en una novela de terror, hostia, este tío controla un poco de qué va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera. Yo siempre recomiendo Desesperación, que es un libro de los más desconocidos de Stephen King, pero que es buenísimo porque es un recorrido por todos los terrores, ¿no? de este hombre. Y quizás si tuviera que decirte algo, no sé, es que a mí me gusta mucho la ficción, ¿no? Me interesa mucho la ficción. Entonces, por ficción. Pues algo de Murakami, Haiku Murakami, un japonés que hace unos libros muy raros donde conviven de manera natural lo sobrenatural y lo ordinario, ¿no? Y de pronto te relata una escena en la que hay 3 lunas y no te explica por qué, simplemente están ahí, ¿no? Y tiene un libro muy bueno, son 2 libros que los leí además en la pandemia, que se llama La muerte del comendador,
que son 2 libros y me parece apasionante porque es la manera de escribir de este hombre. A veces no pasa nada, pero te tiene atrapado ahí durante muchas páginas y la verdad es que me encanta. Estas preguntas a mí me ponen muy nervioso, ¿eh? 3 libros. Hostia, pero es que tengo tanto aquí que a ver qué elijo. A ver No, qué no, elijo. sí, tú acabarás, luego en Twitter acabarás siguiendo y yo acabaré teniendo una estantería que la voy a bautizar con tu nombre, la estantería Javier Pérez La Campos, Camposteca. la Camposteca, pero Bueno, en física. mi vida han sido claves muchos libros, ¿no? Te hablaba de Enigmas sin resolver de Iker Jiménez, aunque a mí de Iker, por ejemplo, si tuviera que recomendar uno de él, mi favorito seguramente y los que más me han influido es La noche del miedo, que me parece un libro que está tan bien escrito y que es una crónica de una obsesión. Yo le podría llamar crónica de una obsesión, porque es la obsesión de Iker y es el Iker que va a los sitios, que no para hasta que consigue un documento y está muy bien y me parece apasionante. Y de hecho, mi libro Los ecos de la tragedia... Eso te iba a decir, que es igualito. Pues mira en qué eso. bueno, porque es un libro que de alguna manera me inspiró para ello, ¿no? Y seguramente tuvo mucho que ver. Sí, no, Los ecos de la tragedia siempre te lo diré, es mi libro favorito tuyo con diferencia por lo que genera al leerlo. Por eso bueno. llega a ser a punto de ansiedad incluso de que salga de aquí. Aparte que siempre dijiste que lo escribiste con gripe y con todo. Sí. Se nota, es febril total. Es totalmente, pero es mi libro favorito. Y 2 preguntas por terminar. ¿Colacao o Nesquik? Esta es la que siempre crea polémica. Pues un poco ambiguo, fíjate, es que tomo los dos, me gustan los dos, me gustan los grumitos y me gusta el Nesquik frío. El Colacao me gusta calentito y el Nesquik me gusta frío. Así que un poco de... No sabría decantarme por uno. Sé que tú eres más de Colacao y que no te fías de los del Nesquik. A mí me gusta mucho el grumito, defiendo el grumito y me gusta incluso la tos que produce cuando Sí. te lo tragas. El polvillo del Colacao, que se parece al del Spidifen. Debe ser un poco la misma fórmula. Sí. Y me gusta mucho, ¿no? Pero el Nesquik también me gusta, fíjate. Yo cuando hay algo dulce, cuando es algo dulce, simplemente a mí ya me ha ganado. Ya te ha ganado. Vale, y luego Javi Pérez Campos, autor de 6 libros, los últimos, la trilogía Los, que los llamamos, los otros Los Guardianes y los Intrusos. ¿Va a haber un 7º? Dime que sí. Sí, va a haber un 7º, ya estoy trabajando en él, estoy escribiendo, será para 2022, sí, el año que viene, para 2023. Fíjate, ya trabajamos ahí con mucho tiempo, o sea que un poco de paciencia. Pero sí, es un libro además que le tengo muchas ganas y yo siempre tengo que escribir sobre algo que me interesa y me apasiona, ¿no? Entonces, a veces en mis libros ha habido como un parón de varios años porque no he tenido claro qué hacer o porque no hemos llegado como a acuerdos, ¿no? Sobre si me interesa esto o aquello. Hay gente incluso, he tenido problemas con editores, no con los que trabajo ahora, por fortuna, ¿no? Pero he conocido a algún editor que te decía el libro que tenías que escribir, lo que tenías que hacer, y yo he tenido la suerte de encontrar un equipo que me entiende, que quiere trabajar conmigo y que quiere potenciar el trabajo, ¿no? Y me gusta mucho recalcar el valor físico de los libros, ¿no? Y que los libros tengan un sentido en un momento en el que se pueden leer en un ebook. Y hay mucho trabajo también con la editorial, pues de diseño, de vamos a hacer algo original, cómo nos lo curramos ahora, y bueno, pues siempre buscamos ese valor añadido. ¿Y será un libro continuista con los 3 anteriores o algo totalmente diferente? Algo que nos puedas adelantar, algo, un poquito. Si formará parte de Los o no, Los. si será una trilogía o tetralogía, abrimos ahí saga, hacemos 7 libros. Lo que sean, ya sabes que Mira, lo que saquen lo voy a comprar y lo voy a leer. Ya vamos. te digo que a mí lo que más me cuesta del libro, yo puedo escribir 300, 400 páginas, lo que más me cuesta es el título. De hecho, Los Intrusos iba a llamarse Los Moradores en un primer momento. Pero claro, nada que ver, el intruso al final tiene una connotación mucho más negativa, que es lo que tiene que ver con el libro, ¿no? Así que bueno, evidentemente va a ser un libro de misterio, es ensayo, no va a ser novela, aunque yo tengo ideas ahí para novelas y estoy escribiendo cosas también constantemente, pero sí que tiene cierta relación evidentemente con lo anterior, aunque otra vez me obsesiona el no repetirme en la fórmula, el no escribirlo de la misma manera, que no tenga siempre... Evidentemente hay una estructura muy similar, los capítulos, las partes, tal, pero que no esté contado de una forma similar, ¿no? Eso es para mí el reto. Pues que llegue prontito, que ya los tuyos ya me los he pulido, necesito seguir leyendo.
Pues no te quiero quitar más tiempo. 1 horita y media no está mal. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha costado, pero ha merecido la pena. Oye, gracias a ti por tu paciencia, que Buen hay que hombre. decir que esto estaba programado, hemos cambiado 1000 veces, ha habido varios problemas, el último mi brazo ahí, que me quedé casi sin mano, ya voy rehabilitándola y recuperándola. Y nada, muchísimas gracias a ti, que es un placer de verdad, que me siento ahí muy, muy orgulloso de ser del mismo bando, digamos, ¿no? De tener ahí a gente como vosotros y bueno, pues que estaré deseando que nos veamos personalmente cara a cara como otras veces cuando todo esto pase y se normalice, si es que algún día se normaliza, porque uno ya no sabe qué pensar. No sé si se va a normalizar o no, pero el 17 de enero en el grupo EPTA yo ahí estaré. Qué grande, Si no, claro que si no sí. se me tuercen las cosas, ahí estaré, iré a varias, pero la tuya es obligado. Te quedan un par de libros todavía por firmarme. Bueno, será un pero- placer. Además, es una charla que va a ser muy bonita porque ya sabes que me interesa mucho esos dos mundos de la realidad y la ficción. No sabíamos cómo bautizarla, pero tratará sobre fantasmas victorianos, fantasmas de la ficción, pero que están basados en fantasmas reales, ¿no? Y las historias reales de fantasmas que hoy creemos que son pura ficción, pura novela, un cuento de terror, pero que no, que están basados en cosas que sucedieron de verdad. Pues ahí estaré, aunque tenga que ir solo, me da exactamente igual. Iré con tiempo porque habrá cupo de entrada de gente y tal. Ahí estaré haciendo cola y disfrutando, que ya hay muchas ganas del cara a cara, aunque sea con mascarilla y distancia. Sí, media cara, media cara. Media cara. Que pues nada, todos los que quieran, Javi Pérez Campos tiene el iVoox no ficción, que ahora le ha dado otro impulso y la verdad es que está muy bien. Los jueves, que es otro de los problemas, que los jueves no podías porque están las mañanas de Andalucía con Jesús Vigorra. Y siempre, Cuarto Milenio, cuando salga con sus reportajes. Y el horizonte detrás de las cámaras también haciendo cosas, o sea que es que lo nuestro es un no parar, ¿eh? Es que no podemos ni respirar. Y lo que el escribir, bueno, por eso te digo que a veces es como muy difícil encontrar el hueco, pero siempre hay que buscarlo y oye, para mí es un placer de verdad poder charlar contigo. Así que millones de gracias por tu interés y por tu paciencia. Y a ti por tu tiempo, que al final tú eres el hombre ocupado y yo me adapto encantado. Así que muchísimas gracias, feliz Navidad a ti y a toda la familia, que ya estamos en fechas, y nos vemos el 17 de enero en Grupo EPTA. Oye, un abrazo enorme para ti, para tu chica, cuidaos muchísimo, felices Igualmente. fiestas para todos los espectadores que nos estén viendo y gracias de verdad por vuestro apoyo, por vuestro interés y el 17 nos vemos, que estaré deseando. Ahí estaremos, muchísimas gracias.